Otro aspecto sumamente importante y peculiar de esta pasada conferencia general fue la lectura de la nueva proclamación. Y se nos ha recordado que en toda la historia de la Iglesia solo ha habido 5 proclamaciones anteriores. Y claro, enseguida uno piensa, ¿y cuáles fueron esas proclamaciones? En cumplimiento de su llamado como apóstoles, profetas, videntes, reveladores y portavoces de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han emitido periódicamente proclamaciones escritas, declaraciones, cartas y varios anuncios públicos. Estos han sido abordados algunas veces para los miembros de la Iglesia como un tipo de epístola general y algunas veces para el público en general. Todas esas declaraciones han sido de naturaleza solemne y sagrada y fueron emitidas con la intención de producir, construir y regular los asuntos de la Iglesia como el reino de Dios en la tierra. El tema ha incluido instrucción sobre doctrina, fe e historia, advertencias de juicios por venir, invitaciones para ayudar en el trabajo y declaraciones de crecimiento y progreso de la Iglesia. Solo algunas de las muchas declaraciones formales han sido etiquetadas como proclamaciones. Otros se han caracterizado como declaraciones oficiales, exposiciones doctrinales o epístolas. Así que nosotros vamos a ver ahora qué proclamaciones ha habido anteriores a esta. La primera se llamó una proclamación de la primera presidencia de la Iglesia a los santos esparcidos en el exterior, y es del 15 de enero de 1841. Se escribió en Nauvoo, Illinois. Y este documento, firmado por lo que era la primera presidencia en aquel entonces, José Smith, Sidney Rigdon y Hyrum Smith, este documento repasa el progreso de la Iglesia a pesar de penurias y persecución y habla extensamente sobre las perspectivas del asentamiento de Nauvoo, como lo ilustran los siguientes extractos. Voy a leer algunas partes de ese documento. Queridos hermanos, la relación que sostenemos con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días hace necesario que debamos dar a conocer periódicamente las circunstancias, situación y perspectivas de la Iglesia y dar las instrucciones que pueden ser necesarias para el bienestar de los santos y para la promoción de esos objetos calculados para promover su felicidad presente y eterna. Tenemos que felicitar a los santos por el progreso de la gran obra de los últimos días, ya que no solo se ha extendido a lo largo y ancho de este vasto continente, sino también en el continente europeo y en las islas del mar. Se está extendiendo de una manera completamente sin precedentes en los anales del tiempo. Esto parece más agradable cuando consideramos que ha transcurrido poco tiempo desde que fuimos expulsados sin piedad del estado de Missouri, después de sufrir crueldades y persecuciones en diversas y horribles formas. Sería imposible enumerar a todos aquellos que en nuestro momento de profunda angustia se presentaron noblemente para nuestro alivio y como el buen samaritano echaron aceite en nuestras heridas y contribuyeron generosamente a nuestras necesidades. Quisiéramos que los santos entendieran que cuando vengan aquí no deben esperar la perfección o que todo será armonía, paz y amor. Si complacen estas ideas, sin duda serán engañados, porque aquí hay personas, no solo de diferentes estados, sino de diferentes naciones, quienes, aunque sienten un gran apego a la causa de la verdad,
tienen sus prejuicios de educación y, en consecuencia, requiere tiempo antes de que estas cosas puedan superarse. Y habla acerca de la congregación, de que los santos sepan cómo está progresando la Iglesia. Es una especie de boletín y llama a los santos a congregarse. Muy bien, la segunda proclamación se llama Proclamación de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de 6 de abril y 22 de octubre de 1845. ¿Por qué esto va firmado por los 12 apóstoles y no también por la primera presidencia? Porque en ese momento en la Iglesia no había primera presidencia, debido al martirio del profeta José Smith el 27 de junio de 1844. Y no se organizó una nueva primera presidencia hasta diciembre de 1847. Aparentemente, la proclamación se hizo en respuesta a una revelación dada el 19 de enero de 1841. Podemos verlo esto en Doctrina y Convenios 124 del 1 al 11. Estaba dirigido a los gobernantes y las personas de todas las naciones. Este documento fue un anuncio de que Dios había hablado desde los cielos y había restaurado el Evangelio de Jesucristo a la tierra. Hablaba de bendiciones y de castigos por venir. Emitía una voz de advertencia e invitaba a todos los interesados a ayudar en la construcción del reino de Dios en la tierra en preparación para la segunda venida del Salvador. Os leo un poco del primer párrafo de esta segunda proclamación. A todos los reyes del mundo, al presidente de los Estados Unidos de América, a los gobernadores de los varios estados y a los gobernantes y al pueblo de todas las naciones, saludo. Sabed que el reino de Dios ha llegado, como lo han predicho los antiguos profetas y rezado en todas las épocas, incluso ese reino que llenará toda la tierra y permanecerá para siempre. Dice, nuevamente decimos por la palabra del Señor a las personas, así como a los gobernantes, se requiere su ayuda y su ayuda en esta gran obra, y por el presente se le invita en el nombre de Jesús a tomar parte activa en él a partir de hoy. Muy bien, la tercera proclamación es la proclamación de la primera presidencia y los 12 apóstoles, del 21 de octubre de 1865. Este documento fue emitido a los miembros de la Iglesia para corregir ciertas teorías sobre la naturaleza de Dios que habían sido publicadas por uno de los 12 en la literatura oficial de la Iglesia, sin tener esas declaraciones aclaradas y verificadas por la primera presidencia de los 12. Un propósito principal aparente de esta proclamación fue enfatizar el orden establecido de la Iglesia, que la nueva doctrina debe ser anunciada solo por la primera presidencia. Así, un párrafo cerca del final de la proclamación dice: debía haber sido conocido hace años por cada persona en la Iglesia, porque se han dado amplias enseñanzas sobre el tema, que ningún miembro de la Iglesia tiene el derecho de publicar ninguna doctrina, como las doctrinas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sin presentarlos primero para su examen y aprobación a la primera presidencia y los 12. No hay más que un hombre en la tierra, al mismo tiempo, que posee las llaves para recibir los mandamientos y las revelaciones para la Iglesia, y que tiene la autoridad para escribir doctrinas por medio de un mandamiento a la Iglesia. Y cualquier hombre que hasta ahora olvida el orden instituido por el Señor para escribir y publicar lo que se puede llamar nuevas doctrinas, sin consultar con la primera presidencia de la Iglesia que los respeta, se coloca en una posición falsa. Esta proclamación está firmada por Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, John Taylor y muchos otros líderes de aquella época de la Iglesia. Y vamos a la cuarta proclamación,
que fue en conmemoración del sesquicentenario, es decir, el 150 aniversario de la organización de la Iglesia del 6 de abril de 1830. Se llama Proclamación de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este documento fue presentado, como he dicho, en conmemoración del 150 aniversario de la organización de la Iglesia. El domingo 6 de abril de 1980, una parte de la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General se transmitió desde la recién reconstruida casa de Peter Whitmer, padre, en Fayette, Nueva York. El presidente Spencer W. Kimball habló brevemente de la organización de la Iglesia que había tenido lugar en ese mismo lugar. Luego anunció que la Iglesia tenía una proclamación para declarar. Las palabras finales del presidente Kimball fueron: ahora, mis hermanos y hermanas, con el futuro ante nosotros y sintiendo profundamente las responsabilidades y la misión divina de la Iglesia restaurada en esta ocasión sagrada, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles declaran al mundo una proclamación. Hemos sentido que es apropiado emitir esta declaración desde aquí, donde comenzó la Iglesia. En consecuencia, le pediré al elder Gordon B. Hinckley, del quórum de los 12 apóstoles, que hable en mi nombre y en nombre de mis hermanos, para leer esta proclamación a usted y al mundo. Entonces, el elder Gordon B. Hinckley, que luego fue presidente de la Iglesia, leyó la proclamación en la casa de la familia Whitmer, y esto se transmitió por satélite al tabernáculo en Salt Lake City, que es donde se hacían las conferencias generales. Y luego se publicó. ¿Y qué dice? Pues dice: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se organizó hace 150 años. En este aniversario del sesquicentenario emitimos al mundo una proclamación sobre su progreso, su doctrina, su misión y su mensaje. Y testifican acerca de cosas como la santidad de la familia, el libro de Mormón, el espíritu de profecía y revelación, cuál es la misión de la Iglesia hoy, etcétera, etcétera. Y la última, antes de la de este fin de semana, pues es la que todos conocemos, La familia, una proclamación para el mundo, que fue leída por el presidente Gordon B. Hinckley, curiosamente la misma persona que había leído esta en casa de los Whitmer. Presidente Gordon B. Hinckley, ya presidente de la Iglesia en 1995, en una conferencia de la Sociedad de Socorro, y fue un documento totalmente profético, visionario, y que se anteponía, que veía con antelación todas las herramientas, acechanzas, las flechas que Satanás iba a lanzar contra la familia. Es un documento para estudiar, del que se han hecho manuales, y una proclamación absolutamente necesaria en nuestros días. Y la última es esta: aprovechando el bicentenario de la primera visión, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles han emitido una proclamación sobre la restauración de la Iglesia. Y nada, espero que esto nos haya dado un poco de luz sobre las proclamaciones. Os invito a que leáis, estudiéis, incluso que memoricéis esta proclamación sobre el cumplimiento de la restauración del Evangelio. Y también que estudiéis la proclamación de la familia. Son muy importantes las dos. Invito al que quiera que lo memorice, y así atesorará palabras de sabiduría. Un abrazo para todos.